De 40 minutos, ayer los trabajadores y trabajadoras de la residencia de mayores dependientes de El Berrueco se concentraban para exigir el abono del atraso que están sufriendo en sus salarios. François Congosto, vamos a contar esta realidad de los trabajadores. Sí, estamos hablando de una residencia que es un centro sociosanitario destinado a la atención integral de personas mayores dependientes con alteraciones de conducta, una residencia que cuenta con 110 plazas en régimen residencial destinadas a estancias permanentes y que por otro lado este centro está gestionado por la Fundación Diagrama a través de un contrato con la Consejería de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Gobierno Regional. Según nos explicaba Carmen López Lucas, secretaria del sector de Dependencia e Intervención Social de UGT, Servicios Públicos de Madrid, la empresa tenía que haber aplicado una subida salarial del 6,5% en todos los conceptos salariales desde enero de 2022 a sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, solamente habría aplicado un 3,1% en el salario base. Vamos a escuchar a Carmen López. Los trabajadores, no tenían una subida salarial desde el 2018. En el 2022 se subió un 6,5% por convenio colectivo y los trabajadores no están recibiendo lo que son sus salarios, la subida salarial. Bueno, para ser más exactos, solamente les han subido en el salario base el 3,1%, dejando de ver todavía un 3,4% solamente en salario base. En el resto de conceptos que también se tiene que aplicar la subida salarial no ha habido ningún tipo de subida, por lo tanto se les debe atrasos del 2022. El sindicato, por otro lado, recuerda que hay un convenio colectivo que incluye esa subida salarial que hay que cumplir y, sin embargo, la empresa no lo habría hecho. Que pague a los trabajadores sus salarios. Es decir, existe un convenio colectivo en el cual hay que cumplir y los trabajadores tienen que tener su salario al día. Entonces está muy bien que desde el 2018 no hubieran tenido subida y ahora cuando hay una subida salarial, pues la residencia dice que no puede hacer frente. Entonces, bueno, pues tienen que tener en cuenta que hay un convenio colectivo el cual hay que cumplir. Por otro lado, también les preguntábamos al sindicato UGT por las consecuencias que tiene para los trabajadores esta situación económica. Esta fue la respuesta que nos daban desde este sindicato. Pues estamos hablando de unos salarios que no son poco más del salario mínimo interprofesional. Entonces, lógicamente, los trabajadores, además, en las residencias de la Comunidad de Madrid tenemos un problema también a nivel general de mucho sobreesfuerzo físico. Hay muchos problemas también con los ratios, no hay personal suficiente. Al final todo es una sobrecarga de trabajos y si añadimos que no se les da a esos trabajadores lo que les corresponde, que es la subida salarial, pues lógicamente mina en los trabajadores psíquicamente, como es lógico, ¿no? Por otro lado, también UGT señala que en un escrito que le hizo llegar la empresa a este sindicato, la empresa argumentaba que el centro había sufrido pérdidas durante el año 2022 y que las previsiones para el año 2023 siguen siendo de pérdidas, basándose en el incremento en retribuciones de las personas trabajadoras, subida de precios de los suministros, como por ejemplo electricidad, gas o combustibles, y también porque los precios públicos para las plazas concertadas han sido insuficientes, según decía la empresa, en cuanto se importe en el centro durante el año 2022. De cualquier manera, el sindicato señala que la empresa, la Fundación Diagrama, debería sustentar todos esos comentarios con un documento fiel que pudiera verse exactamente las pérdidas que ha tenido la empresa en este año 2022. Vale, ellos lo que quieren es descolgarse de lo que es la aplicación del convenio colectivo. Para eso, lógicamente, se abre un periodo de consultas, lo cual no llegamos a acuerdo porque, como es lógico, la empresa tiene que presentar un informe económico. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que nos presentaron fue un Excel con unos números y, como es lógico, eso no tiene validez ninguna. Por lo tanto, el acuerdo de consultas se cerró. Se cerró el periodo de consultas, sin ningún tipo de acuerdo y, bueno, pues estamos esperando a ver qué pasa.
Bueno, pues conociendo todo esto nos hemos puesto en contacto con la Fundación Diagrama para conocer su versión de esta situación. Sin embargo, por el momento no nos han contestado. También hemos llamado al teléfono del centro, que recordamos está en el Berrueco, en el que por otro lado tampoco contestan. Y también tenemos que decir que la Consejería de Política Social del Gobierno Regional aseguran que ya le han enviado un requerimiento a esta empresa para que cumpla sus obligaciones salariales y por otro lado dicen a los trabajadores que pueden acudir a la inspección de trabajo si creen que se están vulnerando sus derechos. Pues estaremos atentos también a esta historia. Gracias, François. Hasta ahora. Hasta ahora.